Imagina la escena. Estamos en Ciudad del Cabo, año 1979, en una reunión religiosa, bastante normal, bastante convencional. Sí. De repente, se abre la puerta y entra un tipo que, bueno, solo se puede describir como un hippie de California. Se llama Lonnie Frisbee. Ajá. No hay jerga, no hay formalismos. Empieza a hablar del Espíritu Santo y de pronto la sala se convierte en lo que el autor de una de nuestras fuentes llama un desorden santo. Un desorden santo, me encanta el término. Es que es genial. Gente llorando, riendo, otros temblando en el suelo, y el pastor, un tal Alexander Venter, pensando, Dios mío, ¿qué he traído a mi iglesia? Claro, el pánico inicial. Pero a la vez no puede evitar sentir un travieso sentimiento de entusiasmo. Esa escena es la puerta de entrada perfecta, porque ese momento, ese desorden santo, captura la atención que dio origen a un movimiento cristiano conocido como la Viña. Ajá. No se trataba solo de crear otra denominación con un nuevo conjunto de doctrinas, sino de proponer una forma radicalmente distinta de hacer iglesia. Una que chocaba y deliberadamente además con la pulcritud de la religión organizada. Exacto. Y hoy vamos a sumergirnos en la filosofía y los orígenes de ese movimiento. Queremos usar el material que tenemos para entender qué lo hace distinto. ¿De dónde viene esa obsesión por lo real y no por lo religioso? ¿Y quién fue la figura clave detrás de todo? John Wimber. Sin duda. Y para entender la Viña parece que es absolutamente imprescindible empezar por su fundador. Totalmente. Porque el ADN del movimiento es, en gran medida, un reflejo de la historia, las frustraciones y los descubrimientos de Wimber. Era un personaje, fascinante. Vale, pues vamos a desgranar a este hombre. John Wimber no era un pastor al uso, para nada. No, de hecho, antes de todo esto, era un músico y productor de éxito. Las fuentes dicen que fue músico de sesión para grupos como The Righteous Brothers. Sí, sí. Esa perspectiva de outsider, de alguien que viene del mundo del espectáculo, de la improvisación, marcó por completo su visión cuando se encontró con el mundo de la fe. Y sus primeras experiencias en ese mundo son, bueno, francamente cómicas y muy, muy reveladoras. Sí. Cuentan que la primera vez que fue a una iglesia, un diácono se le acercó con toda su buena intención y le preguntó, «Hermano, ¿has sido lavado en la sangre del cordero?» Uf. Wimber, que, claro, no entendía la metáfora, retrocedió horrorizado. Pensó que era una práctica literal y contestó, «Oh, no, ¿de verdad hacen eso aquí?» Es que es una anécdota buenísima, pero en el fondo es un ejemplo perfecto de cómo el lenguaje puede crear barreras al instante. Totalmente. Para quien está dentro, es una frase normal. Para el de fuera, suena secta. Wimber se dio cuenta de eso desde el minuto 1. Le dejaba perplejo. Le dejaba perplejo cómo la voz del predicador cambiaba en cuanto se subía al púlpito. Adoptaba un tono, un lenguaje que nadie usaba en la calle. Y su conclusión era siempre la misma. Todo era tan religioso. Y esa aversión a la religiosidad, entendida como la forma por encima del fondo, es una de las claves fundacionales. Wimber quería una fe que fuera auténtica, que fuera relevante, que sonara real. Claro. Su experiencia musical, por ejemplo, le hacía muy crítico con la música de la iglesia de su época. La describía como triste, lenta y discordante. Claro, me imagino el choque cultural. Pasas de la energía de una banda en directo a un órgano solemne y te preguntas dónde se ha quedado la vida. Exacto. Por eso, una de sus primeras contribuciones fue impulsar un estilo de adoración que se convirtió en sinónimo de la viña. Música contemporánea, personal, íntima, muy cálida. Pero el verdadero punto de inflexión fue más profundo, ¿no? Mucho más. Pasó por una fase de una desilusión enorme. Estudió todos los modelos de crecimiento de iglesias que existían, los intentó aplicar y se sentía un fracasado. Estaba frustrado hasta el punto de querer dejarlo todo. ¿Y qué pasó? Pues según cuenta la historia, una noche en un hotel de Detroit, agotado, a punto de tirar la toalla, escuchó a Dios decirle algo muy simple. «John, he visto tu ministerio, y ahora te mostraré el mío». Vaya. Ese momento fue el verdadero punto de partida. Dejó de intentar copiar a otros y empezó a construir algo desde cero, basándose en sus propias convicciones. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque no se lanzó a la aventura sin más. A partir de esa experiencia, Wimber desarrolló una filosofía muy estructurada para hacer iglesia. ¿Sí? Usando la metáfora de construir un edificio. Es una forma increíblemente clara de entender su visión. Sí, y muy pragmática. Lo llamó edificar desde abajo hacia arriba.
y consiste en un proceso de 6 pasos que va de lo invisible a lo visible, como en una construcción real. A ver, lo primero, antes de poner un solo ladrillo, es el propósito. El diseño arquitectónico, los planos, exacto, los planos. Tienes que responder a la pregunta: ¿para qué es este edificio? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Para Wimble, el propósito era muy simple: servir al rey y su reino. Vale, primero el plano, el diseño. Una vez tienes eso claro, supongo que lo siguiente es empezar a cavar para poner los cimientos, esa parte que no se ve pero que es fundamental. Has dado en el clavo. El segundo paso son los valores, que son precisamente los cimientos. Esta es la parte más crucial de todas, aunque nadie la ve. ¿El por qué? Son los principios innegociables que responden al por qué hacemos lo que hacemos. Sin unos cimientos sólidos de valores compartidos, cualquier cosa que construyas encima se derrumbará. Entiendo. Y sobre esos cimientos invisibles empiezas a levantar la estructura que ya sí se ve. Correcto. El tercer paso son las prioridades, que él visualizaba como los pilares o las columnas del edificio. Vale. Se levantan directamente sobre los cimientos y responden a la pregunta: ¿qué hacemos realmente? Son las grandes áreas de enfoque. Después, el paso 4, las prácticas, que serían las ventanas, las puertas, la funcionalidad del edificio. Responden al cómo lo hacemos. Me parece que el error más común, según esta filosofía, sería empezar por el final, ¿no? Exacto. Obsesionarse con los programas, las actividades, que sería como elegir el color de las cortinas antes de haber puesto los cimientos. Exactamente. Los dos últimos pasos son el personal, el equipo humano, que responde al con quién lo hacemos, y finalmente los programas, que son las actividades concretas, los departamentos. ¿El a través de qué? Por los programas sin tener claros los valores. El resultado es una estructura inestable, una organización que hace muchas cosas, pero no sabe por qué las hace. Es un edificio construido desde el tejado hacia abajo. Me llama la atención que usara modelos tan pragmáticos para esto. No es la típica charla de visión, es casi un manual de ingeniería para construir una comunidad, lo cual es inesperado. Totalmente. Y esta forma de pensarla la aplicó también a cómo entendía la comunidad en sí misma. Así es. Wimber utilizó 2 modelos sociológicos para explicar formas opuestas de entender un grupo. Por un lado está lo que llamó el conjunto cerrado, Bounded set, ¿no? el bounded set. La imagen mental es un círculo con una frontera muy clara, como una valla. La identidad del grupo se define por quién está dentro y quién está fuera. Suena a un club privado. Es una buena analogía. Piensa en un club de campo con un código de vestimenta estricto y una puerta solo para socios. El foco está en vigilar la frontera. Claro. Es un modelo que tiende a ser rígido, impulsado por el control, con una mentalidad de nosotros contra ellos. Valora la conformidad, los números, los programas por encima de las personas. Muy excluyente. Y en contraste está el modelo que la Viña decidió adoptar, que es radicalmente diferente. Completamente. Es el conjunto centrado, o centered set. Aquí la imagen no es un círculo cerrado, sino un punto central rodeado de círculos concéntricos. Como las ondas en un estanque. Justo. Ese punto central representa los valores y el propósito del grupo. La gente no se define como dentro o fuera, sino por su movimiento y su orientación hacia ese centro. Cada persona está en un punto diferente de su viaje, moviéndose a su propio ritmo. Ok, el cambio de perspectiva es total. La pregunta clave ya no es ¿cumples los requisitos para estar dentro?, No. sino ¿en qué dirección te estás moviendo? Esa es la esencia. Y esto explica una de las frases más famosas y controvertidas de Wimmer. Tenemos la puerta delantera muy abierta y la puerta trasera aún mucho más abierta. Entiendo el atractivo de ser tan abierta, pero me pregunto, ¿no corría el riesgo de que la gente viera eso como una falta de compromiso? Sí, claro. ¿Como una comunidad sin dientes, donde la gente simplemente entra y sale sin echar raíces? Es una objeción lógica, y se la hicieron a menudo, pero la idea de Wimber no era fomentar la falta de compromiso, sino crear un entorno libre de presión y de control. Vale. Él creía que la verdadera pertenencia no se forja firmando una lista de miembros, sino a través de un proceso dinámico de integración a través de las relaciones. Tiene sentido. Si la gente se sentía libre para irse,
Aquellos que se quedaban lo hacían porque realmente habían encontrado un hogar espiritual, no por obligación social. Era una apuesta por la autenticidad. Vale, lo entiendo. Entonces, si los cimientos son esos valores de autenticidad y el modelo es esta comunidad centrada, ¿cuáles eran los pilares visibles? Si entramos en una de estas comunidades, ¿qué es lo que realmente se hace? Nuestras fuentes destacan dos prioridades fundamentales, dos de esos pilares. La primera, como ya hemos apuntado, es la adoración. La música. Y su origen es muy revelador. No empezó con músicos profesionales y grandes producciones. Nació, literalmente, de un grupo de personas que se describían a sí mismas como heridas y rotas, Ujú. que se sentaban juntas en un salón a cantar canciones muy sencillas a Dios. El lema musical que surgió de ahí fue «Tocando el corazón del Padre». Qué bueno. Es el pilar fundamental. Una adoración íntima que busca un encuentro real con Dios, no una actuación para el público. De nuevo, una reacción directa a esa música religiosa y formal que tanto le chocaba a Wimber. Y la segunda prioridad, el otro gran pilar. La segunda es el ministerio. Y aquí hay una idea central que lo cambia todo, resumida en su lema: equipar a los santos. Equipar a los santos. La idea radical es que el ministerio, el servicio, la acción, el ayudar a otros, no es para un grupo de élite de expertos religiosos. El concepto es que todos los creyentes son llamados a hacer las obras de Jesús. Claro. Por eso John Wimber quería que en su lápida se leyera una frase muy simple. Él equipaba a los santos. Y las fuentes hablan de la Iglesia no como una sala de exposiciones para gente perfecta, ¿Para nada? sino como un hospital de campaña para los que caminan heridos. Exactamente. El ministerio, según esta visión, no fluye desde la perfección, sino desde el propio quebrantamiento. Desde la propia herida. Nace de la conciencia de la propia necesidad de gracia. No se trata de gente perfecta ministrando a gente imperfecta, sino de lo que las fuentes llaman sanadores heridos, ayudándose mutuamente a lo largo del camino. O sea que tu propia experiencia de necesidad te cualifica para ayudar a otro. Exacto. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que emerge es un movimiento que nace como una reacción visceral a una religiosidad que se percibía como vacía, artificial y excluyente. Sí. Busca la autenticidad por encima de todo Y para lograrlo, se estructura sobre una filosofía muy clara de edificar desde los cimientos, empezando por los valores y no por las actividades. y adopta un modelo de comunidad inclusivo, dinámico. Centrado en la dirección del viaje de cada persona y no en si está dentro o fuera de unas fronteras rígidas. Al final, como decíamos al principio, todo parece ser un reflejo de su fundador. Wimber era alguien que hablaba abiertamente de sus luchas, de sus dudas, y que se definía a sí mismo, con mucha ironía, como solo un hombre gordo de camino al cielo. Esa honestidad y esa vulnerabilidad impregnaron el ADN del movimiento. Dieron lugar a una comunidad donde la gracia, la realidad y el servicio a los demás no son solo conceptos teológicos abstractos, No. sino los pilares visibles sobre los que se intenta construir todo. Hemos visto cómo este modelo, desde el estilo musical informal hasta el enfoque en la autenticidad y el rechazo al formalismo, fue en gran medida una respuesta a las necesidades de una generación muy concreta, los baby boomers. Lo cual nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si este enfoque tan particular fue una respuesta tan exitosa a las preguntas, las heridas y los anhelos de esa generación, ¿qué valores, prioridades y prácticas se necesitarían para construir una comunidad que conecte de manera igual de auténtica con las preguntas, las heridas y los anhelos de la cultura actual?